jóvenes y personal que nos acompaña. Fíjense que tenemos esta conferencia. Esta conferencia es parte de lo que es el Colegio de Químicos del Bajío, y tenemos el honor de tener al doctor Juan Gabriel Segovia, de la Universidad de Guanajuato. Él es Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, es especialista en biocombustibles, optimización y control, procesos, simulación, y nos va a dar una conferencia. ¿Qué se espera de la industria química en México? Recibamos un aplauso al doctor Juan Gabriel Segovia. Sí, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. De nuevo cuenta, gracias por la invitación, ya que estamos de regreso después del incidente de hace 8 días de la lluvia, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco la plática de esta tarde es hacia dónde va o los retos que tiene la ingeniería química en el día de hoy. Quizás en esta escuela, en esta universidad, no haya como tal una carrera de ingeniería química, pero como nos vamos a dar cuenta a lo largo de la plática, la ingeniería química hoy día necesita de un montonal de áreas y de disciplinas. Se ha convertido en una área, pues digamos, transversal, que necesita un montón, y multidisciplinaria, que necesita de un montonal de áreas tan diversas, desde el cómputo, las matemáticas, inclusive hasta la medicina, para resolver un montonal de problemas de lo que hoy es la ingeniería química. Entonces se ha convertido en un área sumamente interesante, porque a nosotros como ingenieros químicos nos ha permitido explorar áreas que nos eran completamente ajenas, y usualmente esto ha hecho que otras áreas que te tienen hasta miedo a la química o cosas similares, se hayan podido colaborar o hacer cosas muy interesantes, y eso es justamente parte de la idea, o sea, hacia dónde está evolucionando la ingeniería química, y en el caso particular de México, qué podríamos hacer para hacer esta área ya como está haciendo en otras partes del mundo de una forma muy interesante. En el caso de la ingeniería química, bueno, pues usualmente ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en función de muchas de las necesidades que han ocurrido en la vida diaria o en la misma industria. Usualmente la ingeniería química en su momento, si lo pudiéramos entender de una forma simple, pues es productos químicos que veámoslo así como si nos imaginamos la época de la alquimia y todo esto que hemos visto así como en caricaturas o en películas, que veíamos así el laboratorio y que hacían como magia casi literalmente. Llegó un momento en que esto pues podía generar una gran cantidad de productos que eran útiles en la vida cotidiana. El problema es que en su momento esto pues se hacía en forma artesanal. Podemos pensar cómo se hacía el jabón hace muchos años, o no sé, inclusive lo que llamaban antes las boticas, ¿no? Que eran así como, pues casi como remedios, ahí mezclaban polvos y cosas así, pero finalmente esto eran como cosas artesanales, y llegó un momento en que pues se creció más la gente, la población creció más, y entonces lo que se necesitaba era generar esto en forma, digamos, homogénea. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que siempre fuera igual, con la misma calidad y en la misma concentración y en la misma pureza, y que también se produjera en grandes cantidades porque mucha gente lo demandaba. De hecho, si nosotros pensamos en la industria química, pues hay muchas cosas que ya existían en la antigüedad que hoy día siguen asociadas a la industria química, pero que, insisto, antes se hacían como en forma artesanal. Por ejemplo, hace muchos siglos, pues los monjes generaban la cerveza, pero eso lo hacían en forma artesanal, y en el siglo XIX eso se convirtió en una industria, y finalmente pues habría que producirla con unos estándares específicos y en grandes cantidades, y había que hacer las fermentaciones y todo esto. O por ejemplo, hace también muchos siglos, pues la industria de la perfumería, ¿no? Se extraían aceites esenciales de flores y todo esto, pues era una cuestión artesanal, y hoy día esto es parte de, pues digamos, como de la industria farmacéutica con aplicaciones cosméticas, y hoy día esto se genera en grandes cantidades y en forma, digamos, homogénea, con el mismo control de calidad. Entonces, pues siempre la ingeniería química ha tratado o se ha ajustado para, digamos, a partir de que apareció formalmente, pues ha intentado que todos estos productos asociados a la química que usamos en la vida cotidiana y para muchas otras aplicaciones,
pues generarlos en forma, digamos, en grandes cantidades y en forma homogénea. E insisto, lo de homogéneo, que sea con el mismo control de calidad, por decirlo de algún modo. Y esto ha hecho que la industria química pues haya ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y entonces, pues formalmente podemos pensar que la industria química apareció ya como más o menos la conocemos ahora, gracias a la revolución industrial, siglo XVIII, hacia el siglo XIX, cuando en la revolución industrial, ¿qué fue lo que se hizo? Pues pasar del sistema artesanal al sistema de producción en gran volumen, por decirlo de algún modo, y cuando la gente empezó a demandar productos, pero ya no querían que yo tengo este saco, por decir, y entonces alguien dice, a ver, quiero un saco parecido, y si lo hacía un artesano, pues no necesariamente le iba a salir igual. Entonces la gente empezó a pedir productos idénticos con el mismo control de calidad, y eso hizo que se tuviera que generar una industria que produjera cosas con el mismo control de calidad y en grandes volúmenes, porque la gente empezó a demandar muchas cosas cuando apareció ya, digamos, la revolución industrial, y ahí es donde aparecen ya, digamos, los primeros indicios de lo que va a ser la industria química como la conocemos hoy día. Y entonces, bueno, en la revolución industrial, si quieres le podemos dar a todos los puntitos que van a aparecer ahí. Bueno, nos vamos para atrás, antes la primera columna nada más. Hasta ahí, ¿sí? ¿Y cómo la industria química ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Bueno, insisto, apareció primeramente con la revolución industrial, y en el caso del siglo XIX, pues van a aparecer dos grandes procesos que hoy día seguimos utilizando en la industria química y que son los primeros ejemplos de una industria de gran escala, digamos con control de calidad y homogéneo, que se producía siempre en las mismas concentraciones, en la misma pureza, que es el proceso Haber-Bosch para la producción de amoníaco, y también tenemos el proceso Solvay para la producción de carbonato de sodio, que son del siglo XIX, y hoy día pues seguimos pensando cómo los diseñaron. ¿Por qué razón? Porque finalmente las personas involucradas tanto en este proceso como en el proceso Solvay, pues no eran ingenieros químicos como los conocemos hoy, no sabían cómo diseñar los equipos, cómo construirlos, eran químicos, técnicamente eran los primeros químicos que habían pasado como de la alquimia ya a una química técnica más formal, pero no sabemos hoy día, y cuando se revisan así en los libros como históricos de ingeniería química los planos de esas plantas, pues es sorprendente ver que no están muy lejanos a lo que hoy vemos en los planos de construcción de las industrias químicas, pero no sabemos bien cómo lo hicieron. De hecho, inclusive el proceso Solvay para producir carbonato de sodio, que es un producto químico de gran valor, cumple varias cosas que hoy día pedimos en la industria. De hecho, es un proceso que hoy podríamos pensar que es sustentable, porque todo lo que produce y consume se produce y se genera en el mismo seno del proceso, y eso es algo que pedimos hoy día como un proceso limpio. Y entonces todavía sigue siendo un buen ejemplo. De hecho, hoy día lo ponemos como un ejemplo clásico de un proceso sustentable y limpio, pero pues fue en el siglo XIX y hoy día muchas industrias ni siquiera cumplen eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? No lo sabemos, pero son buenos ejemplos de cómo desde el inicio la gente, no sé si adrede, por decirlo de algún modo, o lo pensaron, diseñaron un proceso tan elaborado y tan bien hecho, porque de hecho está súper bien hecho para ser del siglo XIX, y les digo, insisto, cumple un montonal de requisitos que hoy día pedimos de una industria química. Es limpio, es sustentable, es autosustentable de hecho. ¿Qué otra cosa hizo evolucionar la ingeniería química? La introducción del motor de combustión interna, y esto hizo que nosotros empezáramos a demandar combustibles para hacer mover los automóviles, y entonces va a aparecer a la par con la explotación de los primeros yacimientos de petróleo, la refinación del petróleo, la generación de todos los combustibles y todos los derivados. Obviamente, esto generó pues explosiva demanda de combustibles para automóviles, y esto también tuvo un pico cuando en la Primera Guerra Mundial van a aparecer ya, dejamos como las cosas de las máquinas de vapor y todo esto, y van a aparecer ya los primeros coches que usaron en la guerra, pero pues que ya necesitaban gasolina o diésel, y que entonces empezó a explotar una área química floreciente, digamos. Hasta no hace muchos años un ingeniero químico lo primero que pensaban es, yo creo que trabaja en una refinería, cuando vamos a ver más adelante que un ingeniero químico puede trabajar hoy día hasta en un hospital, y van a ver por qué, haciendo un montonal de cosas de modelado. Pero usualmente la primera asociación que tenemos de un ingeniero químico, al menos, yo creo que trabaja en Salamanca, ¿no? Aquí en la refinería o algo así, ¿no? Pero un ingeniero químico hace muchas más cosas que eso, ¿sí? Luego, a mediados del siglo XX,
y también con la depresión económica que hubo, empezó a aparecer una nueva industria, la industria de los plásticos y de todos los polímeros sintéticos. De hecho, el gran crecimiento de la industria de polímeros ocurre alrededor de la Segunda Guerra Mundial por las mismas necesidades de la guerra. Las grandes producciones de hule natural que había ya en el Pacífico, pues está la guerra, ya no hay forma de llegar, Japón tiene tomadas todas las islas y todo esto donde se traía el hule natural, entonces tienen que pensar cómo sustituirlo y se genera toda la industria de plásticos sintéticos o el área de polímeros, ¿sí? Y luego, dado todas estas necesidades, hacia la década de los 20 a los 50, van a aparecer ya todos los rudimentos de lo que es la ingeniería química, todos los grandes métodos de toda la etapa, lo que llaman en los libros de historia de ingeniería química, la época de los fundamentos, cuando van a aparecer todas las técnicas para diseñar, por decirlo de algún modo, todos los equipos que conocemos, ¿no? Reactores, columnas de separación, etcétera, todo aparece en esta época, ¿no? Entonces, entre estos 30 años, pues es la época en la que se ponen, digamos, todos los fundamentos teóricos de lo que va a ser la ingeniería química. Quizás aquí falta añadir que pues la ingeniería química nació como tal como en la primera década del siglo XX. De hecho, la referencia que siempre nos ponen es un curso que apareció en la Universidad de Wisconsin, que nada más así simple y llanamente se llamó como Chemical Engineering, que era como una mezcla entre química y lo que hoy conocemos como ingeniería mecánica, o una cosa como química industrial, podríamos pensar. Y bueno, siempre nosotros asociamos a que por ahí en esa época, como 1908, 9, por ahí creo, en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, pues aparece el primer curso que así denominaron, Chemical Engineering, Ingeniería Química, y pues nosotros damos por sentado como la época formal de la fundación o de la aparición de la ingeniería química ya en el área de la ciencia a nivel universitario, ¿sí? En la década de los 40, pues hubo otra cosa importante, el cracking catalítico, que es una operación que se lleva a cabo en las refinerías, y entonces esto permitió avanzar en la generación de nuevas formas de generar nuevos productos a partir de reacciones muy especializadas. Y luego, más adelante, bueno, en la década de los 50, pues ya va a aparecer la parte del control. ¿Esto a qué refiere? Pues hasta esa época los equipos, digamos, se operaban manualmente, por decirlo de algún modo, y ahora necesitábamos pues automatizarlos para que siempre operaran de una forma constante y apropiada, ¿no? Si lo hacíamos en forma manual, pues la gente que estaba ahí podía tener algún error en mover la temperatura, la presión, etcétera, pero si ya lo hacíamos en forma automatizada con algún dispositivo apropiado, pues esto iba a ser mucho mejor. Y esto es lo que podríamos llamar un poco, de una forma muy simplificada, control de procesos. Y luego, ¿qué pasó más adelante? Entre la década de los 60 y el año 2000, pues ahora necesitábamos que esos equipos que estábamos utilizando, poder representarlos apropiadamente. Bueno, siempre se han representado apropiadamente como juegos de ecuaciones, es decir, yo presento el modelo de un equipo mediante un juego de ecuaciones. Pero obviamente, si yo quería hacer que ese equipo fuera lo más parecido a como operaba en la vida real, ¿qué iba a pasar? El modelo de ecuaciones que lo representaba debería de ser muy puntilloso, es decir, capturar todos los fenómenos. ¿Y esto qué implicaba? Que ese sistema de ecuaciones que representaba esos equipos era muy difícil de resolver. De hecho, al principio pues poníamos modelos, digamos, facilitos, y no porque no los pudiéramos entender, sino porque no los pudiéramos generar más complejos, sino porque simplemente no teníamos las herramientas para poder resolver ese juego de ecuaciones tan elaborado. Finalmente, con la aparición de las computadoras y de los grandes sistemas informáticos, tuvimos acceso a lo que hoy conocemos como el área de simulación de procesos, es decir, representar mediante ecuaciones matemáticas los equipos para poderlos modelarlos y poder obtener sus diseños o cálculos alrededor de ellos. Y obviamente, entre más elaborados eran esos modelos, pues necesitábamos más equipo de cómputo. Hoy día podemos modelar casi con toda precisión, no solamente equipos, sino también sistemas moleculares con cientos y miles de ecuaciones, pero gracias a ¿qué? A los grandes sistemas de cómputo que tenemos hoy y a la grande disponibilidad que tenemos de memoria RAM y de todo eso para resolver miles y miles de ecuaciones, ¿sí? Entonces, digamos, esto es más o menos como ha ido evolucionando la ingeniería química. Hoy día podemos ver, la ingeniería química la entendemos como un concepto que en inglés se llama PCI o Process System Engineering o Ingeniería de Sistema de Procesos,
que técnicamente pues es llevar el diseño de un proceso químico desde la parte conceptual, es decir, la síntesis, desde hacer el diseño en papel, vamos a decirlo, conceptual, luego pasarlo a la simulación para verificar que esos modelos que generamos son válidos, y luego después tratar de optimizarlos cuando esto es disponible para generar sistemas que cumplan algún objetivo, que generen un producto barato, que el proceso sea limpio, que el producto tenga el menor costo de operación o que tenga la mayor productividad, etc. O sea, yo le puedo imponer un montonal de adjetivos, digamos, al proceso que quiero, que sea limpio, barato, eficiente, etc. ¿Sí? Y entonces hacer todo eso, digamos, desde la parte del diseño conceptual hasta poder generar esta planta completa con todos esos objetivos o adjetivos, si lo quieren entender así, es lo que hoy, digamos, en una versión simplificada entendemos como ingeniería de procesos, ¿sí? Que es hoy día como entendemos la ingeniería química en forma global. Digamos, hoy día la ingeniería química no la podemos entender sin que el diseño de la planta tenga un objetivo. Es decir, ok, la planta va a producir etanol, por decir algo, ¿no? Pero ¿cómo va a ser esa planta? O sea, no nada más te interesa producir etanol o tantas galones de etanol al día, sino ¿qué quieres de esa planta? Bueno, que el producto sea barato, que sea competible en el mercado, no sé, que la planta sea limpia, sea eficiente, que no consuma mucha energía, etcétera. Todos esos, ya no es nada más, quiero una planta para hacer etanol, ahora quiero que esa planta cumpla un montonal de requisitos y condiciones para poderla hacer eficiente, limpia, sustentable y todo lo que ahora queremos, ¿no? Que sea green y todo esto, ¿no? Entonces, insisto, en lo general eso es lo que llamaríamos como PCI o Process System Engineering. Y entonces, en su momento, la ingeniería química, digamos, se sostuvo sobre dos paradigmas, o tenía como dos patitas la mesa de la ingeniería química en las que se basaba, ¿sí? Y entonces, el primer paradigma era que nosotros empezamos lo que llamamos el estudio de la ingeniería química basado en operaciones unitarias, es decir, cuando nos dimos cuenta que todas las plantas las empezamos a diseñar, por ejemplo, una planta para una refinería, una planta para producir etanol, una planta para producir cerveza o vino o lo que fuera, todas usualmente presentaban como los mismos equipos, nada más que en uno pues servía para hacer una cosa, en otro servía para hacer otra cosa, pero finalmente todas las plantas como que tenían los mismos equipos. Si nos imaginamos, esto es como si saben que es un Lego, ¿no? El juego que de las piecitas que las junto y hago un avión, las junto hago un monito, ¿no? Pero finalmente las plantas de ingeniería química las podemos entender como un Lego, siempre contenían las mismas piezas. Todo depende de cómo las ordenara, pues podía ser una planta para producir etanol, o si las ordenaba de esta forma, podía producir jabón, o perfume, o lo que fuera, ¿no? O un medicamento. Pero finalmente siempre tenían las mismas piezas, o las mismas operaciones. Y entonces, la primera forma de abordar el estudio de la ingeniería química fue basado en operaciones unitarias, es decir, ir estudiando, por ejemplo, un equipo tradicional en una planta de ingeniería química es un reactor. Entonces, primero estudiábamos, y todas las plantas donde produce una reacción química tiene que tener un reactor, sea para producir jabón, sea para producir, no sé, un producto químico, farmacéutico, etcétera. Nada más que pues en una cosa le meto una materia prima, en otra materia prima diferente, si quiero jabón, perfume o lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues y luego necesito otro equipo para purificarlo y otro equipo, por ejemplo, para calentarlo o lo que fuera. Pero me doy cuenta que todas las plantas tienen esos equipos, nada más con diferente orden o con diferentes condiciones de operación. Y entonces, lo primero que aprendimos en la ingeniería química, o el primer paradigma, fue estudiarla como lo conocemos, basado en operaciones unitarias. Dado que todas las plantas tienen siempre los mismos equipos, pues vamos a estudiar esos equipos, ¿sí? Y entonces la ingeniería química pues se enseñaba pues basado en operaciones unitarias. Entonces, de hecho, creo que hasta no hace mucho yo todavía estudié así la ingeniería química. Los cursos eran el curso de reactores, y luego el curso de procesos de separación, y el curso de equipos térmicos, y etcétera, ¿no? Entonces aprendíamos esos equipos que siempre aparecen como los equipos típicos, digamos, y así siempre estudiamos la ingeniería química, digamos, fue como siempre una forma de establecerlo. Luego, una segunda, adelante. Y entonces, bueno, aquí está como el dibujito de ejemplo, ¿no? De los equipos que estudiábamos, ¿no? Aquí, que siempre aparecen, nada más, insisto, como si fuera un Lego, pues en diferente orden, y depende cómo los ordene, me genera una planta para hacer A o una planta para hacer B. Y luego el siguiente paradigma de la ingeniería química fue algo muy importante. Cuando nosotros estudiábamos
estos equipos, ¿qué nos interesaba nada más a nosotros? ¿Qué entra y qué sale? ¿Sí? Y técnicamente, pues muy en forma macroscópica sabíamos qué pasaba ahí adentro, ¿sí? Pero aquí hay una cuestión interesante. Nosotros de algún modo tenemos conocimientos de química, y nosotros sabemos que de algún modo la química ocurre a nivel molecular, los cambios químicos, ¿sí? Entonces, digamos, cuando estudiábamos los equipos, sabíamos qué entraba a ese equipo y qué salía de ese equipo, y podíamos explicar qué ocurría en forma macroscópica adentro de ese equipo. Pero desde el punto de vista químico, como tal, no había una explicación, necesitábamos una explicación microscópica. Y entonces eso hizo que apareciera una área complementaria de la ingeniería química que conocemos como fenómenos de transporte, que digamos era el segundo gran paradigma que revolucionó la ingeniería química. Esta área apareció constituida como tal en 1960 con un libro que se llamó así, bueno, en inglés se llama Transport Phenomena, que todavía existe y todavía estudiamos en él, y es una pesadilla ese libro, ¿sí? Todavía sigue siendo una pesadilla ese libro, y creo que la única edición que existió por años y años, no, hasta no hace mucho apareció una segunda edición, pero era un libro como de una pasta como rojita, que todavía todos los que estudiamos ingeniería química fue una pesadilla y un horror ese libro, pero todos tuvimos que estudiar en él. ¿Y cuál es la idea de los fenómenos de transporte? Insisto, cuando estudiamos por operaciones unitarias sabemos qué entra y qué sale del equipo, y podemos explicar desde el punto de vista macroscópico qué es lo que pasa dentro de esos equipos. Pero, insisto, somos químicos y la química ocurre también a nivel microscópico, a nivel molecular. Entonces habría que explicar cómo esos fenómenos ocurrían a nivel micro. Y eso es lo que hace de algún modo los fenómenos de transporte, explicar a nivel microscópico qué pasa en esos procesos o en esas situaciones que ocurren en los equipos. Y entonces, cuando tuvimos estas dos explicaciones, pues digamos la ingeniería química ya tuvo como una visión global. Podíamos explicar los equipos, qué entraba, qué salía y qué ocurría, así como viéndolo desde afuera, pero también podíamos explicar, si lo viéramos así en chiquito, qué era lo que ocurría. Digamos, desde el punto de vista matemático, podríamos pensar qué ocurre en lo general, así como en un diferencial grandote, y qué ocurría en un diferencial chiquito, desde verlo chiquito y verlo en grandote. Y entonces, cuando tuvimos estas dos cosas, pues en lo general, pues ya dijimos, pues ya creo que la ingeniería química está completa, podemos explicar y diseñar los equipos, explicar qué ocurre, así como viéndolo desde fuera, y también podemos explicar qué ocurre si lo vemos desde el punto de vista molecular, ¿sí? Y digamos, y la ingeniería química, pues así se quedó hasta los 90s técnicamente se quedó la ingeniería química, digamos, en esa situación. Avanzó en muchas otras cosas, cada vez se hizo mejor los modelos para representar esos equipos, teníamos equipos de cómputo más grandes para poder resolver las ecuaciones que resolvían eso. Igualmente, las ecuaciones que representaban a nivel microscópico pues son muy complejas, y pues también ya teníamos a disponibilidad los equipos de cómputo para resolver esas ecuaciones, ¿sí? Y finalmente, insisto, pues como que dijimos, yo creo que ya está la ingeniería química y ya no necesitamos aprender gran cosa, ¿no? Pero ocurrió entonces varias cosas interesantes. Hacia finales de la década de los 90 van a aparecer retos nuevos en la ingeniería química. Y uno de los problemas que ya veníamos arrastrando a lo largo del tiempo era la idea de que el petróleo se iba a acabar, ¿sí? Y entonces el problema era, ¿y qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo? Digamos, eso fue lo que disparó muchas de las cosas en ingeniería química. Y entonces, pues bueno, habrá que pensar en otro tipo de combustibles. Y entonces, pues pensamos lo primero como en energías alternativas, que si la energía solar, que la energía eólica, inclusive la energía nuclear, ¿sí? Pero finalmente, pues se necesitan muchas condiciones diferentes como para poder utilizarlas en forma apropiada, y en algún momento la energía nuclear está un poco como satanizada porque es peligrosa y todo esto, ¿no? Pero en su momento era algo que ya se sabía de mucho tiempo atrás. Una forma era poder generar combustibles a partir de material orgánico, ¿sí? Finalmente nosotros sabemos que, por ejemplo, los alcoholes pues tienen suficiente poder calorífico para hacer, de hecho, si le pongo ahí lumbre, pues genera energía, ¿no? Y también yo sé que hay algunos aceites que bajo un procedimiento químico apropiado pueden generar algo parecido al diésel de petróleo, ¿sí? Que es lo que conocemos como el biodiesel, ¿sí? Y entonces, pero eso ya lo sabíamos de tiempo atrás.
Entonces el asunto es, bueno, ¿y de dónde voy a sacar esos aceites y de dónde voy a sacar esos alcoholes que pueden servir como el bioetanol? ¿Sí? Y entonces si me voy más atrás, pues me doy cuenta que la gente que sabe de biología siempre ha sabido que si yo fermento azúcares, genero alcohol. Eso lo sabemos, si nos gusta el vino, las grandes bebidas, así se genera el vino. Yo tengo azúcares, los fermento y me da alcohol, ¿sí? Pero ahora el problema era, si vamos más atrás, ¿de dónde voy a sacar esos azúcares? Y entonces, pues, cualquier cosa que tenga una gran cantidad, por ejemplo, de almidón disponible, puedo generar esos azúcares. Y entonces puedo pensar como la papa, el camote, el maíz, pero el problema es que eso puede generar un conflicto, porque eso son cosas alimenticias, ¿sí? Entonces tendría que pensar otra forma de generar azúcares. Y entonces también sé, por ejemplo, que todo, eso es química básica y biología, todo material lignocelulósico, como por ejemplo la madera, pues en realidad la lignina y todos estos materiales son grandes polímeros de azúcares. Entonces, si yo me iba hacia atrás, podía llegar que cualquier material orgánico, o sea, si lo vemos de esta forma, inclusive toda la basura orgánica puede ser fuente de azúcares. Pero el problema pues no es trivial, porque ahora si me voy al revés, pues yo no nada más tengo madera y hago bioetanol, sino tengo que desmembrar, por decirlo de algún modo, esos grandes polímeros de azúcar para hacerlos más chiquitos y más chiquitos hasta que tengo azúcares muy pequeños, de tamaño muy pequeño, y esos son los que fermento para que me dé el alcohol. Y digamos, este tipo de problemáticas fue lo que hizo virar a la ingeniería química hacia la parte de esto que hoy conocemos como los nuevos paradigmas, la unión de la química con la física y la biología, porque todo esto que les acabo de platicar, pues es como, sino de los azúcares hacia atrás, eso es más biología. O sea, ¿cómo yo sé que los azúcares fermentan y me dan alcoholes? Son las rutas bioquímicas clásicas. Si eso lo sabe desde la época de Pasteur. Yo tengo unos azúcares y le pongo un bicho y lo fermento a temperatura y presión apropiada y me da un combustible. Entonces la ingeniería química empezó a tener otros retos diferentes. Ya no nada más era el petróleo, los plásticos, etcétera, la industria farmacéutica y cosas para que estábamos muy familiarizados con la industria química tradicional. Ahora tenía otros retos diferentes. ¿Por qué? Porque el mundo pues ya tenía otros retos diferentes, ¿no? La parte, por ejemplo, de los biocombustibles, y entonces, por un ejemplo. Y entonces ahora era la idea de unir la química con necesidades de apoyo de la biología, porque pues eso de la fermentación en su momento como que no era de ingeniería química, eso era más bien como de biología, ¿sí? Inclusive la parte asociada de la física, porque inclusive, por ejemplo, para romper estos grandes polímeros de azúcar, como la lignina, que es la madera seca que vemos ahí tirada, pues hay que darle tratamientos físicos apropiados, hay que hacer la molienda, no sé qué, tratamientos químicos muy severos para romperlas y llegar a azúcares más pequeños. Entonces cada vez necesitábamos como cosas nuevas de aprender. Y entonces el siguiente reto fue que la ingeniería química, pues ahora tenía un horizonte nuevo. Inclusive yo voy a poner un ejemplo que es como feo. Por muchos años, cuando yo estudié ingeniería química, a nosotros nos tenían prohibido cualquier tesis para titularnos de ingeniería química que tuviera que ver con biología, porque ya era una época, yo egresé hacia finales de los 90 de la licenciatura, y mi director de departamento prohibía aprobar proyectos de tesis que tuvieran que ver cosas de biología. Porque decía que un ingeniero químico, ¿cómo iba a hacer eso? Un ingeniero químico, es su frase, la ingeniería química son tubos y botes y bombas y reactores. Nada de biología. Oiga, pero es que ahora yo sé que... Nada que tenga que ver con biología. Fui, estudié y regresé, y cuando yo regresé a trabajar ahí, otra vez estaba de director de departamento. Pero ya había cambiado su visión. Ahora ya no, es que la moda son esto de los biocombustibles y las cosas con biología. ¿Por qué? Porque fueron las necesidades. O sea, tuvo que cambiar esa idea, y la ingeniería química dejó de ser la refinería y dejó de ser las bombas y los plásticos y todo esto. Ahora la ingeniería química es también, por ejemplo, ahora se titulan de ingenieros químicos con tesis como condiciones del microorganismo bla 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 para la mayor producción de biobutanol. Y eso pues como que suena, pues también le podrían dar el grado de eso a un bioquímico, pero ahora es parte de la ingeniería química, o sea, ha virado hacia otras áreas.
Entonces, finalmente, la ingeniería química ahora ha variado, tiene un gran apoyo con la química, la física y la biología. Y bueno, ahora está muy de moda, por ejemplo, la parte de ingeniería ambiental. Y entonces, ¿qué vemos en este paradigma? Bueno, eso de las operaciones unitarias que le platicaba hace un momento y los fenómenos de transporte siguen siendo válidos para la ingeniería química, nada más que ahora los hemos extendido a otras aplicaciones. Por ejemplo, un reactor que hace jabón, pues hay una ecuación y un procedimiento para diseñarlo, pero no está muy lejos de que se utilice el mismo procedimiento, nada más varió ciertas cositas, es la misma ecuación, nada más ligeramente alterada, para diseñar un reactor que produce butanol a través de la fermentación de unos azúcares, o inclusive para diseñar, cuando han visto por ahí una planta tratadora de agua, si han visto una cosa cuando han visto una planta tratadora de agua, algo que se ve muy típico es como un cilindro grandote, que tiene así como unas, esos son los clarificadores, ahí es justamente donde ocurre el tratamiento biológico del agua, y el diseño de esos equipos no está muy lejos del diseño de un fermentador, digamos, con sus variantes apropiadas, y del diseño de un reactor para hacer, no sé, benceno, por decir algo, ¿no? O sea, es la misma. Nada más que ahora esos conceptos los hemos tenido que mezclar, que en vez de que todos sean productos químicos, también hay en juego cosas biológicas o bichos o microorganismos, y lo que antes era puros productos químicos, ahora también le metemos bichos, pero las operaciones unitarias siguen siendo las mismas y los fenómenos de transporte que les decía que nos explican a versión molecular siguen siendo los mismos, nada más que los hemos tenido que extender para nuevas cosas, nuevas aplicaciones, donde va a estar la química, la biología, etcétera, pero finalmente es lo mismo. Y entonces, poco a poco esto va dando la idea de que la ingeniería química puede tener interacciones con la biología, puede tener interacciones con la ingeniería ambiental, digo, de lo que llevo hasta ahorita más o menos, ¿no? Puede tener interacciones con el área como de bioquímica, digamos con áreas muy especializadas, ¿no? Y entonces, y muchas más cosas que ahora les voy a comentar más adelante, ¿sí? Y luego, en el cuarto paradigma, pues la ingeniería química ahora está en la parte de elaboración de productos de tipo biológico, porque hasta antes, insisto, la ingeniería química pues tenía como idea nada más producir cosas químicas. Es decir, una reacción química, un químico 1 más un químico 2 me da un químico 3, punto. Pero nunca estaba como parte de la ingeniería química la generación de bioproductos como los conocemos ahora, ¿sí? Y entonces, ahora lo que yo les decía, pues la ingeniería química primero tuvo que tener como ver la necesidad de asociarse con la biología y con la física. Y ya lo entendimos por cuál es su necesidad, pero luego pasamos a romper como la frontera de decir, es que la ingeniería química nada más genera productos químicos a partir de productos químicos. Ahora la ingeniería química puede generar productos, más bien generar bioproductos a partir inclusive de productos bios. O sea, ya no tiene que ser químico, de hecho, a partir de una materia como la biomasa, puedo generar un bioproducto. Y entonces ahora voy a hablar no de reactores, sino de bioreactores, de bioprocesos, de procesos de separación biológicos, etcétera, ¿sí? Y entonces eso ha hecho que la ingeniería química pues tenga ahora otras necesidades. ¿Por qué? Porque la industria química por mucho tiempo se consideró, era una industria sucia, en el sentido de que emite muchos residuos y emite muchos contaminantes. Pero si me voy como hacia hace unos 70 años, como la década de los 50, a nadie, pues no era como relevante si yo generaba residuos. De hecho, ¿qué hacía? Pues los tiraba ahí al drenaje y nadie me decía nada. O si había un río que pasaba por ahí, pues los echaba al río y se diluían, que era lo que hacíamos, ¿no? Pero luego cada vez, pues empezamos a tener un montón, bueno, por un lado, eso me estoy refiriendo como a contaminantes que podía echar en el agua o en la tierra. Pero por otro lado, las industrias químicas también generaban un montonal de residuos gaseosos, usualmente derivados de azufre, derivados de nitrógeno y derivados del carbono. De hecho, el mejor ejemplo que ustedes pueden conocer es cuando un coche saben que pone monóxido de carbono y echa un montonal de humo, ¿no? Ahí la combustión está incompleta. O cuando vemos aquí Salamanca en la distancia, vemos ahí una nube blanca arriba, eso es monóxido de carbono y SOx, inox y muchos contaminantes que echamos al aire, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Empezamos con el paso del tiempo a tener un problema.
de pronto los científicos nos empezaron primero como a asustar y luego ya no fue susto, que la temperatura de la Tierra estaba aumentando. Y entonces, pues no, que aumentó y que de pronto, hace muchos años, empezaron a decir, no, pues que la capa de ozono se está diluyendo y que entonces hay problemas por los contaminantes que tenemos en la atmósfera y que la temperatura de la Tierra se está calentando. Al principio la gente dijo como que eso era como puras choradas, ¿no? Que no era cierto. Pero con el paso de los años nos dimos cuenta de algo real. Sí era cierto que la temperatura de la Tierra estaba aumentando y entonces empezamos a ver cosas bien extrañas. De pronto, donde nunca había huracanes, empezó a haber huracanes. Donde nunca llovía, empezó a llover. Y donde llovía en la temporada A, ahora llovía en la temporada B. Y entonces las lluvias eran torrenciales, los huracanes eran así súper violentos. Y de pronto empezaron a aparecer muchos fenómenos, las corrientes marinas empezaron a cambiar sus flujos, la temperatura empezó a cambiar. Y ya cuando empezaron a hacerse estudios muy rigurosos nos dimos cuenta que efectivamente la temperatura estaba aumentando. Pero cosa de nada, o sea, parece ridículo, como medio grado. El problema radica en que los grandes científicos nos han dicho que si la temperatura llega a aumentar, el límite que tenemos de aumento de la temperatura global de la Tierra es de 2 grados. Ya nos estamos acercando a 1 grado. Si llegamos a 2 grados, esto es irreversible de acuerdo a lo que nos dice la gente que estudia esto. Y el hecho de que estemos a 1 grado es causa de que ahorita no estemos cocinando de calor, cuando aquí en esta área, digo, yo soy de aquí de Irapuato, yo me acuerdo hace 10 años y yo no, pues sí se hacía calor, pero no llegábamos a estas temperaturas como ahora. O de pronto llueve así súper raro, ¿no? Está así, y en 5 minutos cae un agua y nos estamos casi inundando en la ciudad, ¿no? Y cosas raras, o los inviernos luego ya son un poco cálidos. Entonces sí es cierto, sí hay una descompensación. Y luego con esos mismos estudios que nos dimos cuenta, pues que finalmente se dieron cuenta que tanta emisión de estos gases de carbono, de lo que llamamos gases de efecto invernadero, pues es lo que está haciendo que ocurra este cambio climático. Y entonces ahí viene otro problema. Y entonces han escuchado hablar del Tratado de Kioto y un montonal de cosas del medio ambiente. Y entonces, entonces, ¿hacia dónde se fue la mirada? Es que la industria química es la que emite la mayor parte de esas cosas junto con los transportes. Y entonces ahora tendríamos que pensar cómo resolver que la industria química hacerla limpia y cómo por otra parte hacer que el medio de transporte, que es donde usualmente otro porcentaje alto, a la hora de los combustibles fósiles ya no emitiera tantos gases, ¿sí? Pero entonces estuvimos como en un círculo vicioso y todavía estamos, porque esos coches para que se muevan necesitan combustibles fósiles, pero tenemos otro problema, el petróleo se está acabando. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver el problema de mover esto? Pues si queremos bajar la contaminación, tenemos que hacer que ya no consuman tantos quemen combustibles fósiles. Pero de todas maneras alguien diría, pues de todas maneras ya se va a acabar el petróleo, o sea, ya ni tenemos de qué preocuparnos. No, de hecho tenemos mucho de qué preocuparnos, porque si no, ¿cómo vamos a mover todo eso? Toda la industria depende en gran cantidad de los combustibles fósiles, para todo. Inclusive hasta la ropa que traemos depende de algún modo del petróleo, ¿sí? Todos los sintéticos. Y entonces, insisto, todo esto ha hecho que la ingeniería química tenga que pensar en un montonal de cosas. O sea, ahora ya tiene asociado el problema del cambio climático, que el petróleo se va a acabar. Tiene que resolver el problema de buscar combustibles alternativos, ¿sí? Y entonces, y aparte, todas las nuevas legislaciones que nos han puesto en el mundo, que debemos de ser industrias que no seamos contaminantes. Y que además ahora, pues con todo esto, desde hace muchos años, con todo esto de las oscilaciones económicas, tenemos que generar productos baratos. Tenemos que generar un montonal de producto, porque hay un montonal de gente en el mundo, de lo que sea. O sea, se necesita una gran producción, pero que sea barata, pero que sea limpia la producción, pero que no contamine. Y entonces, pues no, como que me piden un montonal de cosas ahora. Y entonces todo eso la ingeniería química no lo podía resolver, porque implicaba la parte de como el ambiental, como que era del área ambiental, obviamente, y como que las biocosas eran como del área de biología, y como que el problema del cambio climático era de otra área, y como que si quiero que la industria sea barata, era como de ingeniería industrial, que si los inventarios y todo esto. Y entonces hoy día, pues la ingeniería química está como metida en una broncota enorme, por decirlo de algún modo, porque ahora tiene que estar pensando en todo eso y tiene que resolver un montonal de cosas asociadas, ¿sí?
Y entonces ahora vemos cuáles son los retos y oportunidades que se nos presentan cuando aparecen todas estas necesidades emergentes que les estoy platicando, ¿sí? Ahora, y de pronto, pues les voy a poner otro ejemplo. De pronto la industria química tradicional tiene que ver mucho, por ejemplo, con los plásticos. Y entonces pensamos en el PET y las botellas de plástico que nos han revolucionado la vida, y esos mismos parte sintética pues ha hecho que haya todas estas fibras sintéticas y ya tenemos ropa cada vez más barata y más duradera y todo eso. Pero un día nos dimos cuenta que esos mismos polímeros, como los llamamos nosotros, que son estos plásticos sintéticos, pues también servían para resolver otras cosas. Y cuando la medicina, por ejemplo, fue avanzando, nos dimos cuenta que de un pronto, por ejemplo, si les gusta jugar fútbol, saben que hay un montonal de lesiones en la rodilla y en los meniscos y no sé qué. Y entonces llegó un momento en que si yo me fracturo algo así, pues me tienen que poner aquí un implante de un menisco, por ejemplo. Y entonces se dieron cuenta que esos materiales sintéticos que la química o la ingeniería química producía para otras aplicaciones, podrían servir como implantes en el cuerpo. Por ejemplo, un menisco en la rodilla. Y entonces nos dimos cuenta que ahora teníamos otra aplicación nueva para la ingeniería química, la generación de nuevos materiales con aplicación médica, por ejemplo. Y entonces, o por ejemplo, yo uso lentes de contacto y son polímeros que tal vez servían para otra cosa y que con un poquito de una variación, no sé, alguien más puede usar lentes de contacto y entonces una aplicación médica. O alguna otra cosa así muy interesante, ¿no? O por ejemplo, se ha revolucionado a tal grado que hoy día hay unas áreas que se llaman ingeniería tisular o ingeniería de tejidos. Es decir, yo puedo, cuando tengo una quemadura súper severa y que aquí me quedo así todo desgarrado y cosas así, a través de polímeros sintéticos, claro, en unión con la gente que sabe de medicina y todo esto, puedo hacer recuperación de tejidos a partir de polímeros sintéticos. Y esos polímeros, ¿quién los genera? La ingeniería química, ¿sí? Y esa es otra aplicación súper interesante de un área que se llama ingeniería biomédica. Y también está implicada ahí la ingeniería química, ¿sí? Y por ejemplo, llegó un momento, ahorita me fui por otra línea, la parte de la ingeniería médica. Y ahora, por ejemplo, la ingeniería médica también hace cosas súper interesantes. Por ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, imagínense un equipo que yo necesito tener una temperatura dada. Entonces, obviamente, acá lo estoy calentando y necesito que la corriente de arriba salga a una temperatura dada. Cuando la alcanza aquí arriba la temperatura, si yo pongo un equipo, entonces le indico aquí abajo, ya no me des más calor, se cierra. Eso en ingeniería química sería un ejemplo básico de control de procesos, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, esto mismo, ahora les voy a poner otro ejemplo y van a ver cómo es similar. En el cuerpo humano, imagínense de pronto que yo tengo una infección. Y entonces, pues a mí me tienen que aplicar un medicamento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya se me baja el nivel de infección, que lo puedo medir a partir de los bichos que tengo en el cuerpo, pues me dejan de poner el medicamento, que sería el equivalente de cuando se calentó aquí arriba, ya no le paso más calor, se acabó, ¿sí? ¿Qué ejemplo de aplicación médica es esto? Un ejemplo de esto que la ingeniería química ha tenido que ver mucho es la parte porque eso que se llama en ingeniería química control de procesos ahora se puede expandir a aplicaciones biológicas en medicina. Por ejemplo, los diabéticos, ¿cuál es el problema que tienen? De pronto no pueden procesar toda la glucosa que tienen en el cuerpo y se tienen que inyectar insulina. El problema que tienen es que, pues el médico te dice, sabes que todos los días te tienes que poner tu insulina en la mañana o depende de la gravedad antes de cada vez que vas a comer, ¿sí? Pero eso ¿qué ocasiona? Puede ser que ahorita mi nivel de azúcar esté bien, pero pues me tengo que poner diario la insulina. Y eso hace que a la larga esos picos de insulina, cuando no los necesito, me afecten ciertos órganos. Y entonces tengo afectaciones en la vista, riñón, etc. ¿Cuál sería lo ideal desde un punto de vista médico? Que ya a mí me aplicaran en el momento en que tengo el disparo de azúcar, la cantidad de insulina adecuada a ese pico de azúcar, no una cantidad estándar. Bueno, ahora ¿qué se les ha ocurrido? Aplicando esa idea de control de procesos en ingeniería química, de cómo controla la temperatura en un bote, pues si yo tengo aquí una que de algún modo me mida la cantidad de azúcar en la sangre, que me inyecte justo la cantidad adecuada de insulina. Y eso ya existe. De hecho, aquí en México, en un instituto que está en San Luis Potosí, que se llama el IPICIT, ya desarrollaron en el Departamento de Ingeniería Química del IPICIT el dispositivo para la lectura de glucosa, para que te inyecte la glucosa exactamente en el momento que la necesites.
Y eso es una aplicación de control de procesos a ingeniería química. Otra aplicación es, por ejemplo, los enfermos de VIH, ¿cuál es su problema? Que tienen una gran cantidad de virus en su cuerpo. Y entonces ellos tienen que tomarse todos los días un cóctel de antibióticos, vamos a llamar, de retrovirales es el nombre correcto, adecuado. Pero el problema es que es algo parecido a los diabéticos. No todos los días tienen la misma cantidad de retrovirus en el cuerpo, depende de su estilo de vida, de muchos factores. Hoy tienen una cantidad, mañana otra, pero ellos tienen que tomar una cantidad constante del retroviral diario. Y eso a la larga es algo parecido, les afecta a órganos, hígado, riñón, etc. ¿Qué pasaría si yo pudiera tener una lectura de retroviral apropiado? Pues entonces, pues yo me tomaría la dosis dependiendo de esa lectura. Pero aquí vienen cosas muy interesantes que no dije tampoco en el caso de los diabéticos. Para poder yo hacer esa lectura en el cuerpo y tener la cantidad adecuada, ¿qué necesitaría yo saber? Pues a través de la lectura, no sé, una gota de sangre o el sudor, no lo sé. Y entonces podría estimar cuánto es la cantidad de azúcar. Entonces, si yo sé matemáticamente mediante un juego de ecuaciones, si yo mido esto, pero esto a su vez mide esto y esto a su vez mide esto, entonces tengo tal cantidad de azúcar. Eso es un juego de ecuaciones. Y eso es lo mismo que hacemos en ingeniería química para modelar un equipo. Lo represento con un juego de ecuaciones. Hago el modelado. En el caso de un enfermo de VIH es exactamente lo mismo. Yo puedo generar el modelo de la generación de retrovirus, etcétera, y entonces yo poder aplicar como en un proceso de control de procesos. Y ahora esto es una nueva aplicación. ¿Y entonces qué se hace? Tengo experiencia en esto, yo no hago esto. Hace muchos años hace como 6, 7 años, tuve un estudiante de maestría. Yo me dedico como a cosas de control de procesos también. Hizo conmigo su tesis de maestría y después se fue al extranjero a estudiar como cosas muy especializadas de control de procesos. Y se quedó trabajando en Europa, y uno diría, pues seguramente trabaja en una planta haciendo control de procesos. No, trabaja en un instituto de biología en Alemania, en el departamento de bioquímica y medicina, haciendo justo el ejemplo del VIH. ¿Por qué? Porque necesitaban un doctor en ingeniería química experto en control de procesos para hacer el modelado. No pedían un médico, no pedían un biólogo, pedían un ingeniero químico experto en control de procesos. Y entonces él dijo, yo creo que me van a mandar a una planta. No, lo mandaron a un hospital. Y ahí trabaja, haciendo el modelado a partir de datos que los médicos obtienen para este tipo de tratamientos. Y él también trabaja en muchas cosas de aplicaciones de modelos para aplicar quimioterapia en tratamientos de cáncer, porque es la misma idea. Al enfermo de cáncer le dan la quimioterapia constante, pero el problema es que el exceso de quimioterapia pues te echa el cáncer y todo. Entonces, si yo veo cómo va disminuyendo el tamaño del tumor, pues yo tendría que ir adecuando la cantidad de quimioterapia, pero eso implica hacer el modelado. Y entonces nunca hace 50 años mi director de departamento se hubiera muerto cuando yo estudié la carrera, si yo le hubiera dicho, es que quiero hacer una tesis del modelado del tratamiento de quimioterapia. Eso me hubieran juzgado loco, me hubieran dicho que no, y van a dar el grado de médico. Y ahora eso es lo que hace un ingeniero químico. ¿Sí? Esas son otras aplicaciones. Ahora, ¿qué otras aplicaciones hay? Por ejemplo, en el área de materiales, hay lugares, por ejemplo, cuando tenemos tumores que no son operables, pues, por ejemplo, sobre todo en el cerebro, pues lo único que hacen es te dan la quimioterapia, y no te pueden operar, te dan la quimioterapia y a riesgo de que te quedes ahí como en estado vegetativo, cosas así, cuando son tumores, sobre todo en esta zona. Y entonces no se puede hacer nada. Ni te operan y el tratamiento con quimioterapia es muy riesgoso porque pues técnicamente tienen que llegar al cerebro y es fatal. Entonces, ahora, ¿qué han generado? La gente que se dedica a hacer esos mismos materiales para hacer implantes en ingeniería de tejidos, han diseñado lo que llamamos en el área de nanotecnología nanocosas, unas nanocápsulas así súper microscópicas que llevan el medicamento. Pero estas nanocosas o nanocápsulas, vamos a llamarlas, están magnetizadas. Entonces te la inyectan en una arteria y entonces con un imán la trasladan hasta justamente donde está el tumor para que al llegar ahí se inserte y ahí justamente te dé el tratamiento. Cuando no te podía llegar de ninguna forma porque ni es operable, y si te dan la quimioterapia te la dan integral o la radioterapia y te cosen todo el cerebro, ¿no? Literal. Y técnicamente con esa nanocápsula de tamaño microscópico, imantada, te guían
y te la llevan. ¿Y hacer eso qué implica? Hacer el modelo de toda la arteria y cómo se difunde y cómo llega, el diseño del material, la inserción. Y esto tiene que hacerlo un juego de ingenieros químicos con médicos, biólogos, etcétera. Pero la ingeniería química es la parte central porque es la que va a diseñar, la que hace el modelo matemático y la que genera estos materiales. Entonces la ingeniería química tiene una aplicación enorme. De hecho, en muchas universidades del mundo, casi en la mayoría, hoy día el departamento de ingeniería química usualmente se llama departamento de ingeniería química y biología, o departamento de ingeniería química y bioquímica, o departamento de ingeniería química y biotecnología. Casi en todas las grandes universidades del mundo ya no existe el departamento de ingeniería química solito, sino existe el departamento de ingeniería química con departamento de ingeniería química y biotecnología, o departamento de ingeniería química y bioquímica, porque ya no pueden vivir separados, porque ahora hay una gran cantidad de aplicaciones. Y usualmente, si antes yo iba a hacer un proyecto del petróleo, de cosas así, ¿no? Ahora lo que está de moda es va a ser un proyecto con un biomédico, o aplicaciones médicas, o cosas así, digamos. Y entonces esto implica que la ingeniería química ha virado hacia áreas sorprendentes que hace ni 20 años nos hubiéramos imaginado. Quizás ahora voy a poner otro ejemplo, ya para ir empezando a cerrar la plática, hacia el otro extremo. Hasta hace algunos años la ingeniería química pensaba en la planta, pues como los equipos, así como si ustedes ven aquí Pemex, dirían, pues eso es una planta, y eso era lo que pensaban que hacíamos, diseñábamos y trabajábamos un ingeniero químico. Hoy, y por ejemplo, después cuando vinieron todas estas restricciones ambientales y que la planta debía ser limpia y barata y eficiente, pues nos fuimos a hacer que esos equipos fueran más limpios y que generaran las cosas en forma barata y fueran eficientes y todo. Pero llegó un momento en que, pues ¿de qué servía que toda esa planta que se diseñaba operara muy bonito y fuera limpia, barata y eficiente, por ejemplo, si toda la vida el inventario llegaba tarde? O si toda la vida yo nunca producía a tiempo y entregaba tarde al consumidor final, y eso son multas tanto de allá y tanto de acá. Y entonces cada día fuimos entendiendo que la planta no era nada más la planta química, sino que la planta empezaba desde que salía la materia prima del que vende hasta que entregaba allá en el depot o en el vendedor último, ¿no? Y entonces hoy día eso lo llamamos en ingeniería química como el diseño de wide enterprise, o la planta integral toda. Y entonces cuando nos dicen, es que ahora un proyecto de ingeniería química es el diseño del inventario o no sé qué, o la ruta de transporte de la materia prima para eficientar la producción de X cosa, y entonces diríamos que eso no era como de ingeniería industrial, y no, también ahora ya es parte de ingeniería química, porque no puedo entender que una planta, pues qué padre, que sea limpia, barata, eficiente, pero si toda la vida tengo mal todos los inventarios, porque finalmente esos son pasivos de dinero que seguramente van a encarecer el costo, o yo tengo que pagar multas, o tengo que multar al señor de allá, o sea, todo. Entonces hoy día la ingeniería química también se entiende como la cadena de producción completa, entendida desde que sale la materia prima hasta que entrego el producto final. Y entonces ahora es la asociación de la ingeniería química como con la ingeniería industrial para toda esa parte de la operación, del entendimiento de la planta integral o del wide enterprise, como dicen en inglés. Y entonces eso también es ingeniería química. Y entonces ahora la ingeniería química es el diseño de la cadena de producción, el diseño de la línea de transporte, la ubicación de la planta, etc. Y eso también es ingeniería química, pero pues pareciera ser que son otras áreas que nada tienen que ver con nosotros, pero ahora ya son. Y finalmente otras aplicaciones que la ingeniería química tampoco creíamos era. Usualmente un químico, o sea, el químico siempre nos lo imaginamos en el laboratorio haciendo experimentos y diseñando cositas. Y finalmente, ¿qué hace un ingeniero químico en el entendimiento? Ya cuando diseñan, yo escalo y hago la planta en grande, ¿no? Pero usualmente, pues el químico lo asociábamos como el que diseñaba la reacción o el que hacía el experimento. Pero hoy día sabemos que eso es costoso y a veces es hasta peligroso hacer el experimento. Como ahora tenemos equipos de cómputo tan sofisticados y modelos tan precisos, pues ya no necesito ir al laboratorio, de hecho puedo hacer lo mismo pero en una computadora. Y eso es lo que llamamos diseño molecular. Entonces yo puedo inventarme nuevas fórmulas, nuevos medicamentos, nuevas proteínas, etcétera, en una computadora. Ya cuando la tengo todo listo en la computadora, ahora sí lo llevo al laboratorio, pero me ahorré N y N y N experimentos y un montonal de gastos y peligro y todo esto. Y esto es lo que hoy se llama diseño molecular. Y eso usualmente no lo hubiéramos imaginado como parte de un químico y no es ahora lo que es un ingeniero químico.
Un ingeniero químico hoy se dedica al diseño molecular. En una computadora se sienta para diseñar un nuevo fármaco, una nueva proteína, un nuevo producto químico. Y ya hasta que no lo ha diseñado una computadora con todas sus características, ahora sí manda al químico a que lo haga, ¿no? A que lo pruebe. Pero esa ya es otra historia. Entonces ahora también mucha gente es demandada, ingenieros químicos que les gusta el área de cómputo, a hacer diseño molecular. A sentarse en la computadora a programar hacer grandes programas para representar estos modelos de ecuaciones que puedan hacer el diseño de nuevas moléculas, proteínas, etcétera. Y ahora está muy de moda que en vez de que yo me dedique a diseñar una refinería como Pemex, ahora yo publique o haga cosas como voy a diseñar una nueva proteína, voy a diseñar un nuevo fármaco, voy a diseñar un nuevo extractante o lo que sea, pero en la computadora. Y eso es muy valioso ahora, el diseño molecular. Entonces, si se fijan, la ingeniería química se corrió desde la parte de hacer moléculas en la computadora hasta operar toda la cadena de producción completa, pasando por la ingeniería química tradicional y todas estas aplicaciones ambientales, químicas, biológicas, de medicina, etcétera. Entonces, todavía, por ejemplo, todo esto, como vamos a ir para ya ir cerrando, pues en México tenemos un montonal de cosas para explotar. Si quieres pasamos ya más adelante, hay otra, esto ya lo platiqué un poquito, más adelante. Y hay una... Y entonces ahora, sí, esa de ahí. Entonces si quiero vamos una por una. Entonces ahora, ¿qué nuevas herramientas tenemos en la ingeniería química? Pues la parte de simulación molecular, como para hacer todo esto de diseño de nuevas moléculas, diseño de nuevos productos químicos, farmacéuticos, o inclusive hasta para hacer cálculos de propiedades termodinámicas de cosas que ni existen. Porque antes pues teníamos que hacer los experimentos, pero si ahora quiero predecir una molécula nueva, lo asociado es pues calcula todas sus propiedades termodinámicas, y esto todo lo puedo hacer con diseño y simulación molecular, que es un área muy interesante en la ingeniería química, ¿sí? La simulación dinámica, como para la parte de sistemas de fluido en movimiento, lo que hoy llamamos el CFD y todo esto, también es sumamente interesante para la parte de fluidos. La parte de sistemas expertos, como para la parte de control asociada a otras aplicaciones muy novedosas, como en el área de medicina, bioquímica, etcétera, ¿sí? La parte de redes neuronales, como para la parte de optimización de procesos. Y si se fijan, todo esto nada hecho en el laboratorio, todo esto se hace en la computadora. O sea, me estoy ahorrando un montonal de cosas, pero ¿qué implica? Todas estas aplicaciones que usualmente hacía yo en ingeniería química y que ahora puedo usar en medicina, bioquímica, ingeniería ambiental y todo esto, es puro cómputo. Y entonces la ingeniería química necesita asociación con gentes de cómputo, gentes de informática, gente que sepa programar y gente que sepa resolver muchas matemáticas, porque no necesariamente los ingenieros químicos sabemos eso. O sea, necesitamos asociación con matemáticos, físicos, gente de cómputo, programadores, etcétera, porque si no, ¿cómo diseñamos esto? Sí, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Qué más? La parte de lógica difusa también para la parte de control de procesos y optimización con técnicas estocásticas para encontrar óptimos apropiados en diseños. La parte de intensificación de procesos. Esta área es muy interesante ahora en ingeniería química. Esta ya, digamos, no es de cómputo, esta es ya más de la vida real. Porque ahora lo que yo quiero, dado que quiero sistemas baratos, limpios, eficientes y todos los adjetivos que se les ocurra, y aparte ahora tenemos otro problema, pues las plantas deben ser como más compactas. O sea, yo ya no puedo decir, tengo quién sabe cuántas hectáreas para hacer una refinería, ahora tengo un terreno pequeño y debo hacer todas las operaciones compactas. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que tratar de ahorrar espacio y hacer que los procesos ahora se hagan en forma más compacta, en menor tamaño, y tratar de hacer la mayor cantidad de operaciones químicas en la menor cantidad de equipos. Digamos, todo esto de compactar, disminuir tamaño y hacer más con menos es un ejemplo de intensificación, es lo que llamamos en ingeniería química intensificación de procesos. La planta de Salamanca no es el mejor ejemplo porque esta es una planta enorme con todos los procesos y no son compactos, ni son pequeños, ni nada, pero ahora las nuevas tendencias es eso. De hecho, un ejemplo muy interesante de intensificación de procesos es, y para ahorrar y hacerlo eficiente, ¿cuál es el problema que tenemos? Usualmente la materia prima no está a un lado de la planta, y a quien se la vamos a vender el producto final tampoco está a un lado. La materia prima la podemos traer, no sé, de Sudamérica y nuestro vendedor está en Europa y la planta está aquí en México. No es nada de extraño. ¿Qué se les ha ocurrido a la gente que hace intensificación de procesos? Y este ejemplo lo tiene una planta japonesa. Ellos tienen la materia prima en Chile
y finalmente pues parte del producto lo tienen que vender en el sur de Asia. Entonces la planta originalmente tenían que llevar la materia prima de Chile o de Sudamérica a Japón, procesaban en Japón y vendían en el sur de Asia. Entonces eran 3 pasos, ¿no? ¿Qué se les ocurrió? Dado que ahora hay que diseñar en forma compacta, eficiente, pequeña y todo eso, dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos que el barco sea la planta? Recojo la materia prima en Sudamérica y como dura varios días el viaje en barco, pues la proceso en el barco y ya no tengo que tener una planta física en Japón. La planta es el barco. Ahí lo proceso y ya cuando llego allá al sur de Asia, ya del barco bajan con el producto final. Y ya, pues es lo más eficiente que pueden hacer, ¿no? Y barato y limpio. Y ahorran, o sea, no tienen que llevar la materia prima y pierden tiempo, luego la procesan, luego la recogen y vuelven a hacer otro viaje. Eso es contaminante, ineficiente y todo, pero pues no había otra forma. Claro, no todos los procesos se prestan para hacer eso que acabo de decir, pero es un buen ejemplo de cómo cada vez estamos tratando de optimizar tiempo de operación, compactar operaciones, etcétera. Y eso es otro ejemplo de intensificar procesos, hacerlos compactos, limpios, eficientes, etcétera, ¿sí? Reactores multifuncionales, ¿esto a qué se refiere? Bueno, antiguamente, ¿qué teníamos? Un reactor hace el producto A y tengo otro reactor que hace el producto B. Ahora tengo uno solo que haga varias cosas. Desde el inicio los diseño así, para que hagan muchas cosas, no una sola. Son lo que llaman en inglés multitask, multitareas. Y eso que hace, en vez de tener 10, mejor tengo uno diseñado donde se puedan hacer las 10 cosas. Solo le cambio algunas condiciones de temperatura, presión, lo que fuera, y listo. Y eso también lo hace barato y eficiente. Microreactores, hacer las cosas en forma compacta. De hecho, esa planta que les digo en el barco, pues no son equipos grandes, son reactores pequeñitos, donde proceso en muchas tandas, pero finalmente eso tiene ciertas ventajas. La generación de nuevos instrumentos de control, y obviamente esto es súper importante. Todo esto, si nosotros seguimos estudiando la ingeniería química como lo hacemos hasta ahora, no podemos introducir nada de eso. Y entonces uno de los problemas en el caso particular de México es que nunca se ha hecho una revisión curricular de la carrera con todas estas nuevas tendencias. O sea, sí ahora los programas y cuando van a las evaluaciones pues dicen, ay, es que ya deben llevar como cosas de biología y cositas así, pero todas estas nuevas cosas, o sea, estas aplicaciones biomédicas, bioquímicas, de ingeniería ambiental, nunca van a ocurrir si no ocurre de verdad una verdadera revisión curricular a fondo para los ingenieros químicos del futuro. O sea, eso es súper importante. Porque, pues, digo, a veces uno anda estudiando ingeniería química porque no quiere saber nada de biología, pero ahora ya no nos queda de otra. La ingeniería química ahora es mucho biología y muchas cosas de medicina, o muchas veces también en el otro extremo alguien podría decir, es que yo estudié ingeniería porque yo ni quiero saber nada de un escritorio, ni de contabilidad, ni de inventarios. Ah, pero es que también la ingeniería química ahora hace eso a la hora que hace el wide enterprise de la cadena completa de producción. Entonces, todas estas áreas deberían o deben de incluirse en el currículo nuevo de la carrera de ingeniería química. De hecho, si vemos los currículos de varias universidades en el mundo, ya están muy enfocadas hacia esa área. Y también eso implica, digo, aquí no hay tantos recursos en México como en otras partes del mundo, pero los departamentos de ingeniería química los han ubicado o los han movido o trasladado a lugares cerca de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias, de Química, de Cómputo, para que haya una interacción integral con esta nueva visión de la ingeniería química, y que es muy interesante, ¿no? De hecho, alguna vez un profesor cuando hablaba de esto nos decía que finalmente un ingeniero en la carrera de ingeniería química podemos sacar la vocación frustrada que tuvimos, ¿no? Si a lo mejor alguien una vez quiso ser médico y nunca pasó y dijo, bueno, voy a estudiar ingeniería química, ya que, pero ahora con estas nuevas aplicaciones, pues ya se le sale a uno la frustración de ingeniero químico, ¿no? O a lo mejor querían ser administradores, pero sus papás dijeron, no, es que un ingeniero se oye más bonito que un administrador. Ah, no importa, ahora con esta parte de la operación de la cadena de producción y de los inventarios vas a hacer administración, no te apures. Entonces un ingeniero químico saca todas las frustraciones de vocaciones que tuvimos por todas estas nuevas interacciones. Finalmente, no sé si se alcanza a ver, pero en el año, hace como unos 3 años, en un gran artículo que se publicó en el Aichi Journal, una revista muy prestigiada en ingeniería química, hacían un estudio de cómo estaba la interacción de la ingeniería química con otras ciencias. Y entonces vean, la ingeniería química está, déjenme ver, aquí. Y de hecho vean cómo la ponen como ingeniería química y biológica. O sea, como aplicaciones de ingeniería química y biológica, como están las currículas de Estados Unidos, por ejemplo.
Y entonces vean, todas estas rayitas pues son como interacciones directas. Las bolitas estas moradas son como las interacciones directas. Y entonces tiene aplicaciones con la ingeniería mecánica, como para el diseño de equipos. Aplicaciones con ingeniería civil y ingeniería ambiental para todo el diseño, por ejemplo, de plantas de tratamiento y todo eso. Con ingeniería biomédica, ya les di un montonal de ejemplos. Con ingeniería eléctrica y ciencias de cómputo, para todo esto de control de procesos y todo eso. Ingeniería industrial y ciencias como del management, como de la base de manejo de empresas. Ya les dije, también pueden hacer optimización de cadenas de producción. Ingenierías de ciencias y matemáticas aplicadas, porque si no, ¿cómo resuelvo esos modelos matemáticos tan elaborados y tan complejos, no? Y otra parte en la ingeniería de materiales, para toda la parte de nuevos polímeros, plásticos y aplicaciones, ¿sí? Y luego aquí, no sé si se alcanza a ver con claridad, son ya aplicaciones secundarias de estas interacciones principales. Y entonces acá, por ejemplo, tenemos, no sé, por ejemplo, vean aquí que dice cirugía. Entonces dirían, bueno, ¿por qué la ingeniería química tiene que tener aplicaciones en el área de cirugía? Pues cómo no, si a través de las ciencias biomédicas, por ejemplo, para tener nuevos implantes. O por ejemplo, acá dice oftalmología, como para qué, yo uso lentes de contacto. ¿Y de dónde vienen? De un plástico que se genera en una industria química. O por ejemplo, aquí se ve medio borroso. Por ejemplo, aquí dice, todo esto es la parte de medicina. Por ejemplo, acá dice, creo que me quedé más ciego. Por ejemplo, acá dice como escuelas de comunicación y todo eso, pues para la parte de manejo de empresas y todo eso, ¿sí? O por ejemplo, acá pues ya no se alcanza a ver, pero bueno, acá tendría otras aplicaciones como en el área de materiales y en el área de plásticos y aplicaciones de ingeniería ambiental, etcétera, ¿sí? Y entonces si se fijan, pues esto no hubiera sido pensado en la ingeniería química, les digo, no hace ni 20 años. Y vean ahora cómo está la ingeniería química, o sea, es una interacción enorme, así como una telaraña de aplicaciones enorme. Entonces, pues, y creo que era cierto lo que decía este profesor, o sea, pues no, a mí como que me gustaba más haber sido ingeniero civil, no importa, eres ingeniero químico, pero aquí hay muchas aplicaciones en esa área, ¿no? Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, estas son las citas que hay de artículos de ingeniería química en journals de otras áreas. Es decir, ¿esto a qué me refiero? Cuando yo escribo un artículo, pues pueden mencionar mi trabajo en otro artículo de otra revista diferente, ¿sí? Eso es lo que llamamos las citas académicas. Y entonces aquí lo que vemos es cómo está la relación de citas de artículos de ingeniería química pura en otras ciencias o en otras revistas de otras ciencias diferentes. Y entonces aquí tenemos la ingeniería química y pues claramente tiene una gran aplicación de citas en revistas del área de física como matemáticas, ingeniería de materiales, mecánica de fluidos, en el área como de química analítica para la parte de procesos de separación, ingeniería ambiental, química ambiental, microbiología, inclusive hasta cosas de ecología. Acá, por ejemplo, tiene una gran cantidad de citas a través del área de química en el área de biología celular y molecular. Inclusive, vean, estos que están así remarcados en grandes son donde hay la mayor cantidad de citas externas de cosas de ingeniería química en otras áreas: física, biología celular y molecular y medicina. Y neurociencias por muchísimas aplicaciones que hay de esto, sobre todo de los nanomateriales, ¿sí? Entonces, pero vean cómo la ingeniería química uno pensaría, no, yo creo que las cosas de ingeniería química pues nada más las mencionan los ingenieros químicos o los nuevos descubrimientos o avances se hacen nada más. No, o sea, realmente los grandes desarrollos de ingeniería química tienen un impacto sumamente grande a través del área de física al área de matemáticas, mecánicas de fluidos, ingeniería de materiales o en el área de biología celular y molecular y en el área de medicina, ¿sí? De hecho, por ahí, hacia el año 2000, en un artículo en un journal de muy prestigiado en ingeniería química, el Computers and Chemical Engineering, apareció un artículo que decía que cuál era la agenda de la ingeniería química hacia el siglo XXI, y decía que técnicamente, pues una de las grandes aplicaciones o uno de los grandes futuros de la ingeniería química está hacia la aplicación médica. De hecho, es uno de los grandes futuros de la ingeniería química, es el área biomédica, sobre todo por el área de materiales. Y el otro gran futuro de la ingeniería química es el área de la ingeniería ambiental,
Entonces, porque finalmente va a resolver todos los problemas de cambio climático, biocombustibles, nuevos combustibles, etcétera, y todas las grandes aplicaciones en el área médica. Entonces, técnicamente, hoy día uno va a un congreso de ingeniería química y pues uno ya no ve nada ni de reactores, ni de nada de eso, o sea, uno ve cosas de aplicaciones médicas, ambientales, materiales, etcétera. Entonces, sí, la ingeniería química ha revolucionado un montonal, pero hacia un montonal de áreas nuevas y muy interesantes, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues es como difícil imaginarnos un mundo sin ingeniería química, porque pues obviamente tradicionalmente pues todos los productos químicos los hace la ingeniería química, pero hoy día, con todo lo que acabo de platicar, pues es casi impensable que no tengamos ingeniería química en nuestra vida diaria porque apliquen un montonal de cosas. Y quizás aquí algo interesante para cerrar sería ¿qué hemos hecho en México de todo este nuevo enfoque? Aquí la pregunta sería, ¿sigue la ingeniería química atorada en la ingeniería química del tubo, del bote y del petróleo? ¿O hemos visto que la ingeniería química tiene todo este horizonte tan grande? Y eso implica desde cambiar la mentalidad de nosotros mismos a veces como ingenieros químicos que pensamos que no, eso no es ingeniería química, y hacer un cambio a fondo de las currículas para poder presentarle a los estudiantes toda esta gama de oportunidades y ofertas que tiene la ingeniería química. De hecho, y que vean la interacción que pueden tener con otras áreas diferentes, matemáticos, físicos, biólogos, médicos, gente de informática, etcétera. O sea, porque si no, no podemos sobrevivir. Ingenieros civiles, etcétera, ¿no? Para poder hacer toda esta parte, ¿sí? Y bueno, la ingeniería química pues sigue siendo insustituible en el mundo moderno porque dependemos, insisto, de un montonal de productos químicos y más ahora con todo esto. Y la ingeniería química aquí, como dice esta parte, dice no solo tiene futuro, sino que además es indispensable para el desarrollo de la tecnología electrónica, de la informática, de las comunicaciones y de todas estas tecnologías motrices, que eso es lo que llaman ahora la quinta revolución industrial, toda la parte asociada con la parte ya completamente de la nube y todo esto que sabemos así ya acá de informática muy avanzada. Finalmente la ingeniería química también tendrá que pasar hacia ese nuevo rollo o sea, la ingeniería química no se acabó en esto, sino ahora tendrá que mudarse hacia toda esta parte novedosa de la parte de la tecnología electrónica y de la informática, pero ya a nivel de la nube y todo esto, ¿no? Y tendremos que pensar en nuevas aplicaciones de la ingeniería química y o sea, la ingeniería química, la ventaja que siempre ha tenido, como vimos, siempre se ha estado adecuando a las necesidades de la industria. Y entonces ha evolucionado como han sido sus necesidades. Entonces, ¿de qué química? Todavía hay para siempre, sería muy exagerado decir, pero seguramente siempre se va a ir adecuando, irá modificándose, pero finalmente la gran ventaja que ha tenido ha sido su capacidad como camaleónica de irse ajustando a las necesidades y de todas las aplicaciones que ha tenido, poder ponerlas al servicio de un montonal de otras cosas que en su momento parecían que no tenían que ver con la ingeniería química. Bueno, esto era algo de lo que les quería platicar esta tarde, espero que haya sido de su interés. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. No se asusten. ¿Algo que quieran comentar de su interés? ¿Alguna duda? ¿Algo? Los ingenieros químicos no comemos, ¿eh? Podríamos hacerlo, pero no. No, de hecho sí, pero finalmente es la parte fundamental. De hecho, hoy día pues ya todavía lo seguimos poniendo a hacer a mano indudablemente, pero yo creo que eso es parte de la formación natural del ingeniero químico como para adentrarse en los conceptos fundamentales. Digo, un ejemplo, todo eso lo hace el gran simulador como Aspen Plus, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo puedo aprender Aspen, inclusive hasta un niño de kinder, yo si le indico cómo, digo, ahora que están muy avanzados en el cómputo, cómo operar este gran software de diseño. Pero ¿cuál es el problema? Si yo aprendo a simular con estos grandes softwares, siempre me voy a quedar sin cómo es el concepto básico de diseño, ¿sí? En las operaciones unitarias.
yo desde mi punto de vista, yo sí creo que eso es todavía necesario porque finalmente te da como la herramienta básica del concepto básico para aprenderlo. Obviamente ya nadie diseña con los métodos gráficos, pero la gran ventaja que tienen los métodos gráficos es que te enseñan el concepto en la forma fundamental. Digamos, claro, ahora con estas nuevas tendencias educativas que del constructivismo y que debemos aprender quién sabe cómo, pues técnicamente eso no serviría porque sería casi enseñarlos así como enseñábamos a la antigüita, así a machete de aprende este concepto y eso, y que ahora debe descubrir el conocimiento, no sé qué. Yo no estoy como muy de acuerdo con eso, pero pues son las nuevas tendencias educativas. Pero digamos, desde el punto de vista formal, aprender con estas técnicas tan rudimentarias y tan primitivas, la ventaja que tienen es que te enseñan el concepto fundamental y muchas cosas claves en el diseño, que no podríamos aprender si enseñáramos directamente en un software, porque usualmente el software queda como una caja negra, y no conozco a fondo cómo son las ecuaciones, cómo se modelan, cómo se representan. Digamos, hoy día, ¿para qué sirve eso? Pues nada más como para entender la operación básica del diseño. Obviamente ni sirve, ni funciona y ya ni son efectivas, pero creo que cuando llega uno a manejar el software ya muy complejo, uno tiene la idea de, creo que pasa esto, y ya digamos, te queda la noción básica del concepto, y finalmente ya eso te permite ser mucho más eficiente y no manejarlo así como decía un profesor como taxista, no el software, ya le pico aquí, le pico allá y me da, sino que lo haces con mucho razonamiento para esa parte fundamental. Digo, esa es mi opinión de por qué creo que debe seguir siendo eso como básico. Creo que el problema es que todavía los profesores le siguen dando mucho tiempo a eso, podría hacerse en una forma mucho más compacta esa parte para pasar al uso de los grandes simuladores. Pero en mi opinión creo que debe seguirse haciendo quizás en otra versión diferente, más compacta, más, no dejarles esos, hagan los 100 problemas del McCarthy y cosas así, ¿no? Pero enseñarles la parte fundamental como para que tengamos la idea básica del concepto y ya después pasar al uso de los grandes simuladores. Digo, esa es mi opinión. Hay otra gente que piensa que eso ya no tiene ni mucho sentido y que deberíamos de enseñar directamente en los simuladores, pero yo sí pienso que sí hay una ganancia interesante porque aprendes el modelo y la parte fundamental de las cosas. Y ya insisto que esa es la parte errónea que tenemos ahora, es dedicarle cursos completos a los métodos gráficos. Creo que eso sí ya no tiene mucho sentido, pero se podría hacer de una forma muy compacta para entender el modelo pues no es rudimentario porque es más bien el modelo fundamental. Sí, buenas tardes. Sí. Sí. Pues yo creo que sí es una parte separada indudablemente, es como, yo puse muchos ejemplos de medicina y no quiere decir que la medicina sea parte de la ingeniería química o viceversa, son aplicaciones muy concretas. Sí creo que es la parte de la aplicación de la química con la biología en cosas muy fundamentales, pero en el caso de la ingeniería química, las grandes necesidades que tenemos de ingenieros bioquímicos, y voy a hablar en mi caso particular, es, yo no soy experimental, yo soy más del área de simulación, yo todo lo hago en computadora. Y por ejemplo, cuando estamos diseñando muchos bioreactores o cosas de biocombustibles, ¿qué ocurre? Pues sí, yo me dedico a optimización y todo eso, y entonces yo quiero el diseño del equipo más barato, más eficiente, que produzca más, y obviamente pues pongo a la computadora a resolver el modelo, ¿y qué pasa? Pues voy a poner un ejemplo real. Un día estábamos diseñando un fermentador y entonces ocurrió que para producir biobutanol, y entonces me daba así como una temperatura como de 50 para el óptimo y todas cosas así. Y entonces obviamente pues yo dije, esto no está bien porque yo sé, no sé de biología mucho, pero yo sé que esa temperatura algo ya se debió de haber muerto. Y hoy cosas de pH. Entonces justamente tengo un colega, un bioquímico, que trabaja en el Simvestab, y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a necesitar de tu ayuda porque necesito que me revises, era una tesis de doctorado. Dije, necesito que revises estos resultados de este modelo porque realmente pues, yo siento que eso no está bien, pero eso es lo que dice la computadora, algo. Y obviamente, pues me dijo, no, el problema es que tú tienes mal restringido las condiciones del problema. O sea, esto a los 37 grados ya se murió, o a otra temperatura. Y además dice, el modelo que tienes, dice, no sé de dónde tomaste ese modelo, pero obviamente me enseñó un modelo así como de chorrocientas ecuaciones. No consideraste el pH, porque esto, un montonal de cosas. Y entonces justamente cuando dije, realmente, pues yo de cosas biológicas no es mi área. Entonces justo cuando para esa interacción interesante de decir, a ver, este es mi modelo, revísalo, está bien restringido, y es justamente cuando la ingeniería bioquímica tiene una gran aplicación con la ingeniería química,
para todas estas aplicaciones, por ejemplo, de biocombustibles o de diseño de bioprocesos. Y yo entiendo que la ingeniería bioquímica es un área muy independiente y con una gran utilidad, porque ustedes desarrollan todas las cinéticas biológicas y un montonal de cosas parecidas, cosa que yo no sé. O sea, yo podría ir más bien con ustedes y decirles, oye, ¿sabes qué? Necesito, o el otro problema que hay, por ejemplo, yo sé que todos los biocombustibles tienen un problema de economía, porque el problema es que el rendimiento que me da la fermentación es súper bajo. Si ustedes, yo voy a ir con ustedes seguramente a darle datos y decirles, oye, ¿ya tienes el bicho que me da un rendimiento arriba del 20%? Y si me dijeras que sí, te diría, dime la cinética y quiero toda la información para diseñar el fermentador. Y ese es un área de competencia de ustedes. Y creo que es un área muy útil ahora que está tan de moda todo lo de bioprocesos. Ustedes se pueden dedicar a cosas de bioplásticos, biocombustibles, cinéticas biológicas y un montonal de cosas que nosotros como ingenieros químicos, digamos, ya en la parte del diseño sí sabemos, pero cuando nos cambian el catalizador químico al bicho, ya valimos gorro. Y eso ustedes sí saben. Y entonces tienen un área de oportunidad ustedes enorme. Digo, no quiero ponerlo así como junto con los ingenieros químicos, sería muy arrogante decirlo, pero en esa colaboración mutua es indispensable para el desarrollo del área de bioprocesos en ingeniería química, porque ustedes son todos los proveedores de toda la materia prima necesaria, desde cinéticas, nuevos bichitos, mutaciones y todas estas cosas. Entonces, no creo que sea un área dependiente de la ingeniería química, es un área completamente independiente y que tiene un montonal de aportaciones que hacer a la ingeniería química. Sí. Sí. No, y eso es súper importante, porque seguramente los fenómenos de transporte, como ustedes los ven, son los mismos, pero con otras aplicaciones que yo jamás he visto seguramente. Y las partes de las cinéticas, pues yo me sé la cinética de primer orden, de segundo orden, pero la cinética de Michaelis-Menten y otras cinéticas biológicas, ustedes son los expertos, indudablemente. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Queja? Bueno, creo que no, ¿verdad? El último punto, Sí. de cómo amalgamar todas estas nuevas tendencias en un diseño curricular Sí. actualizado, no solo para los que vienen, sino para los que ya están los días. Sí. Entonces creo que ese es un tema que se debe de abordar con concentración y seriedad. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el conocimiento de las personas, los jóvenes que hoy se están formando, o también los que se formaron, para saber cuál sería el mecanismo más adecuado para que aprendan todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí creo que es un tema Sí. a ir avanzando lo más rápido posible, que es el nuevo diseño curricular, los dos estos elementos Sí. que giran alrededor de la química, de la industria química Mica. y de la resolución de los problemas. Entonces, ahí Sí, ya es muy interesante, no, inclusive hasta quitar el mito de la misma industria química, de que los ingenieros químicos también sabemos o podríamos saber hacer otras cosas, ¿no? O inclusive les decía yo, por ejemplo, el mejor ejemplo fue mi jefe de departamento, pues que ni modo tuvo que cambiar de opinión de que la ingeniería química era el tubo, el bote y el petróleo, a todo esto. Y entonces sí, o sea, la revisión curricular es hacia los estudiantes, pero también hacia nosotros, que todavía tenemos ciertas tabús de cosas de cómo que la medicina y cómo que la biología. Bueno, la biología todavía la podríamos tener como más, como los bioreactores, todavía se nos hacen más familiares, pero que no, como que voy a ir a trabajar en un hospital. Y eso es parte también de los tabús que nos tenemos que quitar ya los que nos formamos con la ingeniería química de antes un poquito, ¿no? Y sí, la revisión curricular debe ser hacia allá y hacia nosotros también, de quitarnos todos esos tabús y a la gente también quitárselos, ¿no? Porque a veces, digo, solamente en Europa y Estados Unidos, pues no pueden poner allí un letrero, se solicita doctor en ingeniería química, experto en una cosa, y acaban trabajando con un médico, pero porque entienden todas estas nuevas aplicaciones y a lo mejor todavía en México no necesariamente podría ser entendible esa parte.
Bueno, nada más un comentario. Aquí veo jóvenes pues de varias carreras. Entonces, fíjense, hoy en día, y sabemos con las empresas que vienen a reclutar, que ustedes cuando egresan forman parte de un equipo multidisciplinario. Es decir, si ustedes son, por ejemplo, de sistemas, lo juntan con uno de mecatrónica, con un electromecánico, si van a bioinformática, etcétera. Entonces, si desde ahora que empiezan a hacer sus proyectos de titulación, lo van haciendo en unos proyectos multidisciplinarios, cuando ustedes salgan, esa competencia la van a tener desarrollada y se van a poder introducirse al mundo laboral de una forma más completa, ¿verdad? Ese es el cambio curricular que nosotros podemos hacer aquí al interior de la institución, y yo sé de profesores investigadores de diferentes áreas de sistemas de informática que están trabajando con biología, con bioquímica, los ingenieros de materiales, investigadores de materiales con los bioquímicos, mecatrónicos, electromecánicos. Entonces, de hecho, me platica el que hace el programa de Capacitación Sin Fronteras, que demanda que ustedes se vayan un año al extranjero, y prácticamente uno de los leen su currículum, etcétera, su promedio, cómo andan en el inglés, etcétera, pero los ponen en un equipo de trabajo multidisciplinario a hacer un proyecto de 2 horas, ¿verdad? Un proyecto multidisciplinario, y eligen ahí al que se va a ir a Capacitación Sin Fronteras. Si es de American Athlete, o sea, se va a Estados Unidos medio semestre y otro aquí en sus residencias, pero ya le dan una beca. Platiquen ustedes, muchachos, con esos estudiantes o egresados que han tenido esa experiencia, los que se van en verano a lo que es ahorita le llamamos el verano de la ciencia, verano estatal, se van con investigadores, ya sea aquí o en la Universidad de Guanajuato, Querétaro, y la mayoría de los proyectos ya son multidisciplinarios, ¿verdad? Bueno, entonces el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Gabriel Segovia Hernández por su destacada participación en la ponencia ¿Qué se espera de la industria química en México? Esto como parte de la reunión ordinaria del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos del Bajío, llevada a cabo en las instalaciones del ITESI el 22 de mayo de 2018. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor. Gracias por su presencia, muchachos, académicos. Nos vemos para la próxima.